Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 5. Introducción. 1. La filosofía no es otra cosa que el cultivo de la sabiduría y la búsqueda o investigación de la verdad. Parece, pues, razonable suponer que aquellos que le han consagrado su tiempo y sus esfuerzos han de tener un espíritu más apto y despierto en orden a la elucubración, con un conocimiento más claro y evidente, por hallarse más desembarazados que los profanos de las dificultades y dudas que en alguna manera puedan oscurecer la verdad. Y, a pesar de ello, vemos que la gran masa de iletrados que forman el vulgo, el incontable número de los que desarrollan su vida mental dentro de los senderos trillados del sentido común y se gobiernan por los dictados instintivos de la naturaleza, gozan en su mayoría de una serenidad y fijeza imperturbables en lo que a sus conocimientos se refiere. Para ellos, todo lo que les es familiar resulta perfectamente explicable y nada difícil de comprender. No les aqueja falta alguna de evidencia en sus sentidos y están por completo a salvo de llegar a ser escépticos. Mas, en cuanto tratamos de elevarnos por encima de los sentidos y del instinto para seguir la luz de principios superiores, para poder razonar y reflexionar sobre la naturaleza de los seres, nos asaltan innúmeras dificultades, precisamente sobre cosas que antes creíamos haber comprendido perfectamente. A cada paso, por sí mismos, se delatan los prejuicios y errores del sentido, y al pretender corregirlos mediante la razón, insensiblemente caemos en burdas y extrañas paradojas, dificultades y falacias, que, multiplicándose, nos abruman a medida que avanzamos en el camino de nuestras especulaciones, hasta que por fin, después de haber vagado errantes por entre mil intrincados laberintos, venimos a encontrarnos en el mismo punto de partida, o, lo que es todavía peor, estacionados en un peligroso y despechado escepticismo. 2. A mi entender, la causa de estos extravíos es 1. La oscuridad de las mismas cosas o la natural debilidad e imperfección de nuestro entendimiento. Bien sabido es que nuestras facultades son pocas en número y como planeadas por naturaleza más para la conservadora y deleite de la vida, para penetrar y escudriñar la esencia íntima y la constitución de los seres. Además, 2. La mente humana es finita, y así no es de maravillar que caiga en absurdos y contradicciones cuando se propone investigar cosas que participan de infinitud, y de tales dificultades no puede salir por sí misma, pues lo infinito implica por naturaleza el no poder ser comprendido o abarcado por lo que es finito. 3. Pero quizá no sea del todo justo atribuir a nuestras propias facultades la causa fundamental de los errores. Más bien podríamos decir que estos proceden de no usar de aquellas como es debido. Es demasiado aventurado el suponer que, partiendo de principios ciertos y mediante deducciones perfectamente lógicas, hayamos de llegar a conclusiones falsas e insostenibles. Hemos de creer que Dios no trata a los hombres con tan poca bondad para infundir en ellos vehementes deseos de una verdad que coloca fuera de su alcance. Esto no sería conforme a los habituales procedimientos de la providencia, siempre indulgente y benévola, pues cualesquiera sean las apetencias de que haya dotado a las criaturas, les proporciona los medios necesarios y suficientes para satisfacerlas, con tal de que hagan recto uso de esas facultades naturales. Por lo cual me inclino a creer que todos o la mayor parte de los tropiezos que hasta ahora han detenido a los filósofos y han obstruido el camino del conocimiento son debidos por entero a nosotros mismos. Primero hemos levantado el polvo y luego nos lamentamos de que no se ve. 4. Mi propósito, por lo tanto, será tratar de descubrir las raíces y el origen de tantas dudas o incertidumbres, absurdos y contradicciones como vemos en el campo de la filosofía y en sus diversos sistemas, tan inconsistentes todos que los hombres más sabios han llegado a decir
que es irremediable nuestra ignorancia, juzgando que ésta procede de la limitación y torpeza de nuestras facultades. Y, ciertamente, bien vale la pena que nos esforcemos en investigar con la más esmerada atención los primeros principios del conocimiento humano, que los examinemos y analicemos bajo todos sus aspectos, entre otras razones, por haber cierto fundamento para pensar que las dificultades y obstáculos que hay a la mente en su búsqueda de la verdad no provienen de oscuridad o complejidad en las cosas mismas que investiga, ni de la natural debilidad y limitación de las facultades cognoscitivas, sino más bien de haber tomado como seguros puntos de partida ciertos principios falsos que debieran haberse desterrado. 5. Tarea es esta en verdad difícil y desalentadora, si se tiene en cuenta que, antes que yo, muchísimos hombres de extraordinario talento han tenido el mismo propósito y sin resultado alguno. Me da, sin embargo, cierta esperanza el pensar que una visión de largo alcance no es siempre la más clara, mientras que los ojos forzados a mirar siempre de cerca pueden quizá, mediante un examen minucioso, descubrir detalles que hayan escapado a la observación de una vista mejor. 6. Una de las principales causas de error en todos los órdenes del conocimiento. A fin de preparar la mente del lector para la más fácil comprensión de cuanto voy a exponer, me parece oportuno sentar por vía de introducción una premisa relativa a la naturaleza del lenguaje y al abuso que de él se hace. Aclarar este punto me conduce, en cierto modo, a adelantar mi propósito, señalando lo que, en mi opinión, ha tenido una parte principalísima en el entorpecimiento de toda especulación y que ha producido innumerables errores y perplejidades en todas las ramas del saber. Pues bien, la causa de todo ha sido el suponer o dar como sentado el que la mente pueda elaborar ideas abstractas o nociones de las cosas. El que tenga un conocimiento somero, nada más de la diversidad de doctrinas y de las discusiones entre los filósofos, reconocerá sin esfuerzo que una parte no pequeña de semejantes cuestiones versa sobre ideas abstractas. Estas ideas se consideran como el objeto específico de las ciencias llamadas lógica y metafísica, y en general de todas aquellas disciplinas que se consideran como las más abstractas y sublimes de entre las ciencias. En todas ellas se trata todo género de cuestiones, dando por seguro que la mente posee ideas abstractas y que las conoce y domina perfectamente. 7. Acepción propia de la abstracción. Todos convienen en afirmar que las cualidades o modos de las cosas no existen realmente aisladas por sí mismas, separadas de todas las demás, sino que se interfieren recíprocamente y en cierto modo se reúnen en diferentes combinaciones en cada objeto. Y se afirma que nuestra mente, gracias a la aptitud que posee de considerar cada cualidad por separado, con abstracción de todas las demás a las cuales va unida, elabora para un acervo interno las ideas abstractas. Por ejemplo, la vista percibe un objeto extenso, coloreado y en movimiento. Esta idea mezclada o compuesta es descompuesta por la mente en sus elementos constitutivos y simples, y al considerar cada uno de estos separado de los demás, forma las ideas abstractas de extensión, color y movimiento, mas no en el sentido de que sea posible la existencia del color y del movimiento sin la extensión, sino en cuanto que la mente, por abstracción, puede forjarse la idea del color prescindiendo del movimiento y de la extensión, y la idea del movimiento sin atender ni a la extensión ni al color. 8. De la generalización. Prosiguiendo este análisis, veremos que al observar la mente determinados objetos extensos percibidos por los sentidos, haya en ellos algo que es común y semejante en todos, y algo que es particular de cada uno, como tal o cual figura, esta o aquella magnitud, y que los distingue a unos de otros. Si toma solo en cuenta y considera aparte aquello que es común, viene a formarse una idea más abstracta de la extensión, que no es precisamente la línea,
la superficie o el volumen, sino una idea que por entero prescinde de esas particularidades. De igual manera, la mente, si prescinde en los colores percibidos por el sentido de lo que es peculiar de cada color y lo distingue de los demás, y retiene solo lo que es común a todos ellos, forma entonces una idea de color en abstracto, que no es ni el rojo, ni el azul, ni el blanco, ni ningún color determinado. De modo semejante, al considerar el movimiento no solo con abstracción del cuerpo que se mueve, sino también de las demás particularidades, como son velocidad, dirección, trayectoria, etc., resulta la idea abstracta de movimiento, cualesquiera que sean las circunstancias con que el sentido los haya percibido. 9. De la composición. Y así como la mente se elabora sus ideas abstractas de las cualidades o modos, de análoga manera, con la misma precisión y separación mental, adquiere las ideas abstractas de seres más complicados, que implican la coexistencia de diferentes cualidades. Por ejemplo, observando que Pedro, Santiago y Juan se parecen entre sí por ciertos caracteres que les son comunes, como la forma, aspecto y otros, nuestra mente, en la idea compuesta o compleja que tiene de Pedro o de Santiago o de cualquier otro hombre, deja a un lado lo que es peculiar de cada uno y se queda tan solo con lo que es común a todos, formándose así una idea abstracta y general que conviene a todos los hombres y que prescinde de todas las circunstancias y diferencias que pudieran ligarla a una existencia individual. Así es como se llega a la idea de hombre, o si se prefiere, a la de humanidad o naturaleza humana, en la cual va ciertamente incluido el color, pues no hay hombre que de él carezca. Pero no es un color determinado, blanco o negro, ya que no hay color alguno que convenga a todos los seres humanos. También incluye dicha idea de humanidad la estatura, pues todos los hombres no tienen una u otra, pero no es ni elevada, ni baja, ni mediana, sino algo que prescinde de estas particularidades, y así de todo lo demás. Más aún, puesto que existe gran variedad de otras criaturas que participan en ciertos aspectos, pero no en todos, de las cualidades que tiene el complejo hombre, la mente, sin atender a lo que es peculiar a todos los hombres, retiene solo lo que es común a todos los seres vivientes, y así adquiere la idea de animal, que abstrae no solo de los individuos humanos, mas también de los pájaros, de las fieras, de los peces, etc. Los elementos que integran la idea abstracta de animal son el cuerpo, la vida, la sensibilidad y el movimiento espontáneo. Al decir cuerpo, no significamos ninguno en particular, de tal forma o configuración, ya que no hay ninguna que sea común a todos los cuerpos. Tampoco damos a entender si está cubierto de pelo o de plumas, o de escamas, o si es de piel desnuda, puesto que el pelo, las plumas, las escamas, la piel desnuda son caracteres que distinguen a determinados animales y por lo tanto no pueden entrar en la idea abstracta de animal. Análogamente, cuando hablamos de movimiento espontáneo, no nos referimos ni a la marcha ni al vuelo, ni a la reptación. Significamos solo el movimiento en abstracto, si bien no es fácil concebir que sea este movimiento. 10. Dos objeciones contra la existencia de las ideas abstractas. Si otros tienen esta maravillosa facultad de abstraer sus ideas, ellos podrán decirlo. En cuanto a mí, reconozco que puedo imaginar o representarme las ideas de las cosas particulares que he percibido y de combinarlas o separarlas de muy diversas maneras. Puedo imaginar un hombre con dos cabezas, o la parte superior de un cuerpo humano unida a un cuerpo de caballo, y puedo considerar en abstracto o separados del cuerpo un ojo, una nariz, una mano. Pero sea cualquiera el ojo o mano que yo imagine, siempre tendrán determinada forma y color. De igual modo, la idea que yo me forme de hombre ha de ser de un hombre blanco o negro, o moreno, derecho o encorvado, alto, bajo o de mediana estatura. Por mucho que se esfuerce mi pensamiento,
no puedo concebir la idea abstracta de hombre tal como antes la he descrito. También me es imposible formarme la idea abstracta del movimiento prescindiendo del cuerpo que se mueve, esto es, de un movimiento que no sea ni lento ni rápido, de trayectoria ni curvilínea ni rectilínea. Lo mismo digo de cualesquiera otras ideas abstractas. Si he de hablar sinceramente, reconozco en mí la aptitud de abstraer en cierto sentido, como sucede al considerar determinadas partes o cualidades separadas de otras con las cuales coexisten en algún objeto, y sin las cuales es posible tengan existencia real. Pero lo que no admito es que pueda abstraer una de otra, o concebir separadamente aquellas cualidades que es imposible puedan existir aisladas, ni tampoco que pueda forjarme ideas generales por abstracción de las particulares, en la forma antes expresada. Tales son las acepciones propias de la abstracción, y con fundamento puedo suponer que otros hombres se hallarán en el mismo caso que yo. La mayoría de los seres humanos, en general sencillos e iletrados, nunca aspira a las nociones abstractas. 1. Se dice que estas son difíciles, que no pueden adquirirse sin esfuerzo y estudio. De ser ello cierto, habríamos de concluir que tales ideas abstractas son patrimonio exclusivo de los sabios.